Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. Una vez cuando lo tengan, por favor. Amén. ¿Ven? La palabra del Señor dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: Señor, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas haya el hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos. porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todos el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén. Vamos a estar pasando a nuestro pastor por la enseñanza de esta tarde. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Simplemente no tengo un título. Es la Santa Cena. Porque tenemos Santa Cena y aprender un poco más sobre ella y realizar como miembros de la iglesia la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que trajiste en la tarde. Eres tú, Señor, quien trae. Tuya es la gloria siempre, Dios. Gracias por tu palabra que nos corrige y nos edifica, Señor. Gracias por la actitud hermosa de mis hermanos hoy en la tarde, una gran bendición. Llegar temprano y venir a aprender de ti, servirte, oh Dios. Señor, por favor, úsame, que sea de mucha bendición este mensaje para la vida de cada uno de nosotros. Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor. Vemos que el Señor, hermanos, aunque en esta parte no lo dice, en los otros evangelios, llama a sus discípulos, y cuando instituye la cena del Señor dice: haced esto en memoria de mí. Así como lo recalca Pablo en Corinto. Por eso, mis queridos hermanos, es algo que constantemente debe realizar su iglesia, es decir, nosotros. ¿Amén? Ahora, quisiera llevarle, por favor, para que comprendiéramos desde el origen por qué es tan importante para nosotros tener presente este suceso. Vamos a Génesis, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 4. Amén. Génesis 4:4. ¿Amén, hermanos? Amén. Génesis 4:4 dice la Biblia: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Pero dice la Biblia, y no, hermanos, y miró, amén, hermano, ¿qué hizo Dios? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que ya desde el origen, desde el comienzo, estaba ya viéndose cómo Dios traía salvación a este mundo. Viendo que la ofrenda, es decir, algo que se entrega, algo que se da a Dios, ¿verdad? Resulta que era, dice la Biblia, hermanos, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más hermoso, gordo de ellas, lo mejor trajo Abel. Y quiero que entiendan, hermanos, que antes que nosotros le demos algo bueno a Dios, Dios da lo mejor para nosotros. Amén. Y así es como lo hizo Dios. Es la imagen de Cristo, esta oveja, esta ofrenda que trajo Abel, es la imagen de lo que iba a suceder mucho tiempo después, pero que permanece por la eternidad. Es el sacrificio. Y dice la Biblia que recibió con agrado, que le agradó lo que hizo este hombre, porque era aquello que apaciguaba desde un momento, desde un principio, hermano, por siempre, la ira y el juicio de Dios. Vaya conmigo a Génesis 8:20. Génesis 8:20. Aún después de Dios enviar el diluvio por la causa del fuerte pecado, de la maldad del hombre, vemos en la Biblia en Génesis 8:20 cuando sale Noé con sus familiares pisando la tierra. Noé hace algo notorio y maravilloso, sale de una vez, ¿verdad? Al salir, dice el 20, y edificó Noé un altar, hermanos, a Jehová. Pero ¿qué hizo? Y tomó de todo animal, note que dice la Biblia, limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, ese animal limpio, hermanos, es un animal, representa pureza, representa santidad, representa perfección, así como la ofrenda de Abel. Amén. Todo indica a Cristo, hermano, la obra de Cristo. Siempre estuvo allí la obra de Cristo. Amén. Pero dice la Biblia que en ese momento, el siguiente versículo, y percibió Jehová, ¿qué, hermanos? Olor grato. Para Dios ese sacrificio sintió el Señor, aquello que calma, que le agrada, que es lo perfecto, lo correcto, la representación de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros comprendemos entonces que el Señor, antes de entregarse, ya estaba enseñando a sus discípulos que ese era el plan perfecto de Dios para que la humanidad, el nuevo pacto en el cual usted y yo estamos, hermano, Amén. en un pacto maravilloso que Dios establece con el hombre y le da esa oportunidad de ser salvo solamente por fe. Amén. Porque es un don de Dios, es la obra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Ok. Entonces, de la forma, una vez me preguntó, ¿verdad? Y quiero que usted ya maneje esto. ¿Cómo se salvaron las personas en el Antiguo Testamento? Hermano, por la ley nunca pudieron. El hombre siempre se tuvo que dar cuenta que a través de la ley no podía salvarse. Porque por más que trataba, no podía cumplirla al 100%. Si lograba hacer algo, por aquí fallaba. Si aquí lo hacía, por aquí fallaba. El hombre se tenía que dar cuenta que a través de la ley, hermanos, nunca podía llegar por sus obras al cielo. Jamás. Qué tristeza que hoy en día hayan denominaciones que enseñan que si guardas el sábado, tú puedes ser salvo. Qué pecado tan grande. Hay denominaciones que enseñan que por las obras
das, si tú tratas de una persona, si tú no eres tan mal, hermano, simplemente somos pecadores. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, la salvación del Antiguo Testamento era por estas obras, como la hizo Abel, como la hizo Noé, como la hicieron cada uno de ellos, pero no era el sacrificio en sí, sino lo que lo representaba el sacrificio. Es decir, ellos siempre tuvieron una esperanza en el Mesías, por eso fueron salvos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todo momento la salvación viene por Cristo. Amén. Era la esperanza en ellos para poder ser salvos, Cristo. Amén. Amén. Cuando vamos a Mateo capítulo 26, versículos 16 y 17. Amén, hermanos. Amén. Mateo 26, 17 y 18 dice así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas qué? La Pascua. Y él le dijo: y a la ciudad, y hacía el nombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, el tiempo de darse. En tu casa celebraré, ¿qué, hermanos? Hermanos, la Pascua viene del hebreo pesar, significa pasar o salto. Yo le pudiera decir pasar por alto, pero era un simbolismo o una explicación de que en ese momento el Señor precisamente quería celebrar la Pascua, y en ese mismo cena de celebración de Pascua no interrumpe el procedimiento, sino que ahora lo explica, lo expone de la mejor manera, él mismo como la Pascua. Es decir, hermanos, allí él cena la Pascua y da la institución de la cena del Señor. ¿Qué significa eso? Vamos al libro de Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo 12:3, de ahí sale la Pascua. Quizás muchos no lo entendieron, pero el Señor Jesús, cuando instituye la cena del Señor, la explica mucho mejor. En Éxodo capítulo 12, vamos a estar leyendo versículo 3, desde el 3. Pon un amén, por favor, cuando llegue ahí. Dice la Biblia: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno, ¿qué? Un cordero según las familias. De los padres, un cordero por familia. De allí comienza, ¿verdad?, ya a establecerse un cordero. Ese cordero, mis queridos hermanos, cada quien tenía que tener uno. En ese momento el pueblo, hermanos, estaba todavía en esclavitud. Ese pueblo, mis queridos hermanos, estaba en condenación. Ese pueblo estaba en pecado. Ese pueblo estaba mal. Ahora dice la Biblia, para que sigamos aprendiendo, en el versículo 5 dice: ¿cómo era ese cordero? El animal será como sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cuando habla de sin defecto, mis queridos hermanos, habla de un animal sin pecado, puro, limpio. La Biblia enseña que el justo muere ¿por quién? Por los injustos. El que es sin pecado, ¿por quién? Por el pecado. Por nosotros con pecado. Amén, hermano. Luego vemos allí en el versículo 6: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tenían que degollarle, ¿verdad? Y en ese sacrificio, hermanos, que se le hace al Señor, derramar allí su sangre. A nosotros al teollito no tenemos corderos, pero hemos visto con una gallinita, la ponen boca abajo, le cortan el cuello para que derrame toda su sangre. Amén, hermano. Versículo 7, dice la Biblia: y tomarán, ¿qué van a hacer con la sangre? De la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, a cada casa
del pueblo de Israel tenía que degollar un cordero, tomar la sangre y en los postes y en las puertas de su casa, hermano, tenían que poner la marca de la sangre, porque iba a venir el juicio y la ira de Dios, y por donde esté esa marca no iba, sino que ahí viene el nombre de la Pascua, iba a saltar por encima de la casa, la ira no iba a tocar la casa. Iba a pasar por encima, y al que no la tuviera iba a matar, iba a hacer juicio de los primogénitos, los hijos pequeños de cada una de las familias en todo Egipto. Egipto es el mundo. En todo el mundo, hermano, la ira de Dios está. Y un día va a hacer juicio sobre todos. Pero ¿sabe qué? Va a pasar por encima por aquellas casas, es decir, aquellas personas que tengan la marca. Amén. Amén. Y el juicio y la ira no va a ir sobre esa casa, es decir, sobre esa persona. ¿Ok? Eso es lo que significa la Pascua, hermano. Eso es lo que Dios quiere mostrar, aunque fue en el Antiguo Testamento que era el sacrificio del Cordero, hermanos, sigue sucediendo, pero de una manera más clara para nosotros. En el Nuevo Testamento, en Juan, capítulo 1, versículo 29, ya vamos a ver quién entonces es el Cordero. Aquel hermoso cordero que ellos estaban haciendo en el Antiguo Testamento constantemente, año tras año, ya está una vez y para siempre, lo dice la Biblia. El día siguiente, en Juan 1:29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única manera que haya juicio sobre una persona es que tenga pecado. Amén. Que tenga condenación, perdición, que no tenga la vida eterna con Dios, es que tenga pecado. Por eso, mis queridos hermanos, el único que puede quitar el pecado es Jesús. Amén. El Cordero de Dios. En Mateo capítulo 26, vaya conmigo nuevamente. Mateo 26, versículos 26 al 28. Mateo 26 al 28 dice la Biblia: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es que siempre hay que resaltar que es algo simbólico, nunca literal. Ya el Señor Jesús murió y resucitó. Amén. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, es decir, por usted y por mí, hermano, es derramada. ¿Para qué? Para remisión, para justificar, para santificar, hermano, nuestros pecados. Amén. Siempre en mente este acto. Eso es lo que significa la Santa Cena. Pero, hermano, nada funciona, perdóneme que se lo diga, nada funciona si usted no despierta mañana pensando en ese acto. Hermano, cuando usted vaya a tomar una decisión, es pensando en ese acto. Hermano, si Él tuvo que dar la vida para que nosotros tengamos vida eterna, hermano, tomar una sabia decisión para Él, creo que vale la pena. Por eso, hermano, Dios espera que usted, cuando vaya a tomar una decisión, sea siempre pensando en lo que en verdad importa, y que no hay nada más grande que ese acto que hizo Cristo en la cruz. Siempre en mente ese acto, que siempre tiene que estar vigente. Si la iglesia lo hace 3 meses, cada mes, cada fin de semana, eso no quiere decir que usted no deba olvidar cada segundo de su vida. Por eso, hermanos, es importante para nosotros siempre tenerlo vigente. Que me emociono y saco lo que no tengo, ¿verdad? Me dijeron que todos los carmelitos tienen mente. Entonces,
algo vigente, el despertar o el hacer algo. Pecamos a diario. Fallamos a diario. Pero si fuéramos un poco prudentes, nuestro pecado sea menor, recordando eso. Cuando usted vaya a hacerlo, cuando le inciten a hacerlo, cuando usted sepa que está mal de verdad, recuerde, hermano, porque no hay nada mejor para calmarnos, para no hacerlo, para ser prudentes, la obra de Cristo. Amén. Lo que hizo por mí, Él lo hizo por mí. Él sabía que yo era malo y aún así lo hizo por mí. Él me rescató. Fue su obra, fue su muerte, fue su sacrificio. Amén, hermano. Amén. Por eso Dios quiere que siempre esté en mente. ¿Sabe cuál es el problema? Que quizás usted viene y ve la mesita y ve las copitas y ve el pancito y dice, ya usted está pensando, ¿cómo harían el jugo? ¿Cómo hicieron el pan? Y el mantelito, ¿qué tal? Y hoy es la cena. No, hermanos, ese no es el objetivo. El objetivo es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Que nunca se nos olvide lo más importante de la humanidad. No hay cosa más importante de la humanidad que la obra de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, que vale la pena seguir, motivos para no defraudar a Dios, que podemos ver que podemos afianzarnos en Él y hacer cosas grandes para Él, recordando siempre esto. A veces estamos más pendientes entonces de la ceremonia, que si puedo comer o no la Santa Cena, o cómo hizo la comida. Todo eso es simbólico. Lo que sí es importante y siempre se enseña en la Santa Cena, si la persona está mal con Dios, tenga cuidado. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 5. Y son las recomendaciones de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Ven, hermanos? Amén. Pero véase lo que dice en el versículo 7, referente a la Pascua, referente a ver el simbolismo correcto del cordero degollado, presentando un altar. ¿Cómo debe ser esa Pascua ahora en nosotros? Limpiaos pues de qué? La vida madura. De la vida vieja. Limpiados. La recomendación de recordar esto, de recordar la Santa Cena, de recordar la obra de Cristo, de hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros, es para limpiarnos. ¿Pero de qué? Hermano, no hay otra cosa. No es lo que hizo alguien, no es lo que nos impulsa a alguien. Realmente es de nuestro propio pecado, de nuestra concupiscencia. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, para que seáis la nueva masa. Dios espera que seamos esa nueva criatura en Cristo, que en verdad nos parezcamos a Cristo, que caminemos con Cristo, que siempre permanezcamos en Él. Amén, hermano. Amén. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, hermanos, sacrificada por nosotros. Amén. Ya Él hizo la obra. Aquí no se trata de hacer algo extremista o algo nuevo. No, ya todo está hecho. Dios espera más bien que usted con verdad en su corazón, con su mente, con sus pensamientos, usted diga, yo necesito limpiar mi vida porque Él se merece eso y más. Amén. Mire lo que dice el versículo 8. Así que, cuando habla esto, hermano, celebrar la fiesta, es que usted se goce y dé gracias y esté agradecido siempre por eso que hizo Cristo. Amén. Usted esté contento.
Ay, Señor, me libré del infierno, me libré del pecado, ahora ando con Cristo. Qué alegría. Alguien me ama tanto que demostró, de verdad demostró un amor como nadie puede demostrar. Qué dicha, qué precioso, qué maravilloso. Ando contento, ando feliz, porque de paso que Él dio su vida por mí, resucitó, me da esperanza con Él en los cielos y anda conmigo. Él es mi Cristo, Él es mi Salvador. Tenga la lucha que tenga la dificultad que tenga, yo ya he vencido. Eso debería traer alegría, eso debería traer contentamiento en nuestros corazones. Por eso Dios demanda, hermanos, que usted y yo nos limpiemos de esa vida vieja, del pecado. Dios, por su muerte fuimos limpiados, hermano. Nueva masa en Cristo, y dice la Biblia que es sin levadura. Mire cómo dice, así que celebremos la fiesta, hermano, y arriba también lo dice, ¿verdad? Sin levadura, sin levadura, sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Sin pecado, hermano. Es una lucha diaria, claro que sí, pero podemos hacerlo porque Él ya hizo lo más fuerte por nosotros. Amén. Versículo 8 entonces dice que estemos contentos, orgullosos, inmovibles, no con el yo, porque ahí dice claramente, hermano, ni con la levadura, no con la vieja de levadura, es decir, con ese yo que todavía sigue saliendo y brotando por todos lados. Hermanos, es Cristo en nosotros, ni con la levadura de qué, de malicia y de maldad, siempre pensando cosas malas, siempre reaccionando de mala manera. Y dice la Biblia, sino con panes, ¿cómo? Sin pecado, sin pecado. Hermano, por favor, Dios quiere santidad en su pueblo. Amén. Pero termina diciendo la Biblia, cosa muy importante, y espero que usted no lo tome como algo ligero. Habla de la Biblia, hermanos, de sinceridad y de verdad. Dios espera que usted sea sincero. El hecho de venir acá es una bendición, hermano. El hecho de buscar del Señor luchando contra su propia carne es maravilloso. Pero aún así Dios quiere, hermanos, todo. Recuerde que Dios es todo. Y cuando dice de sinceridad, hermanos, es que usted sea honesto. No viva una apariencia, no viva una mentira, no viva, hermanos, de engaño, sino que haya siempre sinceridad en su corazón. Amén. Amén. Pero aparte de eso, dice de verdad, hermano, que usted pueda escudriñar y aprender cómo corregirse, cómo instruirse, cómo mejorarse. Amén, hermano. Amén. Ese empeño que debe haber en nosotros. Amén. Amén. Por eso es necesario recordar siempre la Santa Cena. Amén. La Santa Cena no es otra cosa que la obra de Cristo para salvarnos a nosotros. Dar su vida, su cuerpo, su sangre, su vida por nosotros. Antes de actuar en la Santa Cena, usted debería preguntarse entonces, mi querido hermano, si usted está en cada decisión que está tomando en cuenta la obra de Cristo en su vida. Si usted ha sido valiente, amén, amén. Yo he visto, y espero que no lo tome a directa ninguno, sobre todo los jóvenes, y sobre todo que no tienen padres aquí en la iglesia, una guerra terrible para poder honrar a Dios. Y aún padres que no están preocupados porque ellos mismos arrastren a sus hijos a Dios mientras haya oportunidad. Eso es toda la palabra. Pero quiero decirte, hermano, que Dios también está esperando, joven, que tú te pares en el frente para Dios. Quizás hay que hacer, yo siempre recuerdo las predicaciones del pastor Ferrer. Él siempre, cuando es tema de jóvenes, él recibe a Cristo joven, y él siempre nota que su mamá era anti Dios casi que al 100%.
Pero para ganarse su corazón no fue fácil, nada fácil. Y es algo que lamentablemente el joven no quiere dar ese sacrificio que ya Cristo dio, el mejor sacrificio. Amén. No quiere pagar el precio de demostrar en su casa que él es un hijo de Dios. Y tiene que hacer cosas mucho más fuertes que la que cree que está haciendo ahora. Tiene que hacer un resalte tan grande para ganarse el corazón. Y déjame decirte que esta persona era como un hombre hecho mujer, porque tenía que mantener a sus hijos, trabajar, tenía que sus manos montar cemento en el lomo. Esta mujer era prácticamente un hombre, su carácter, su condición, su forma de ser, pero quebrantó su corazón a ver un hijo de verdad cristiano, que le decía: mamá, poder en la iglesia no va a hacerse quedar. Ahora él pedía y ella le extraña: ¿qué te pasa? Tú nunca me pides permiso para nada. Yo ahora soy cristiano y yo quiero obedecerte en todo. Y hacía cosas en la casa, ella ayudaba en la casa. O sea, hizo todo un cambio tan drástico que la mamá, porque eso debería ser el mayor sentir de cualquier muchacho, anhelar que su familia sea salva y comprenda el camino de Dios. ¿Sabe que cuando él hizo eso, la mamá no tan solo recibió a Cristo, sino que ahora lo dejara que hiciera todo para el Señor? Que fuera, ella fue con la iglesia, cuando él recibió a Cristo, ya partió, murió, pero él tiene paz en su corazón porque su mamá creyó en el Señor, porque de verdad vio en él ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Amén. Jamás vas a salir de esa lucha, que te estás escondiendo detrás de ella, por cierto, hasta que hagas algo mucho mejor, como se lo merece aquel que hizo lo mejor por nosotros. Amén. Si Dios habló tu vida, hermano, antes de la Santa Cena quiero orar por este mensaje, porque Dios demanda limpieza y una alegría de esa obra que Dios hizo por nosotros, pero no con esa vida vieja, sino cada vez mejor y más nueva. Amén. Amén. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por tu palabra, por tu maravilla, Dios. Gracias por ese sacrificio tan precioso en la cruz. Gracias por morir por nosotros. Ninguno de nosotros somos dignos de esa muerte tan perfecta y tan maravillosa, que llegó al cielo como olor grato, que llegó al cielo como sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Ahí está, mis queridos hermanos, esa marca donde la ira de Dios no viene por nosotros. Por eso es importante que usted cada día pueda pensar y meditar en ese sacrificio, tenerlo siempre en mente cuando vaya a reaccionar, cuando vaya a actuar, cuando vaya a tomar una decisión, cuando sepa que de verdad debe servir a Dios, rendir su vida a Dios. Recuerde, es ese sacrificio, nunca mirar al hombre, nunca ni mirarse a usted mismo, mire la obra de Cristo. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a tener siempre en mente la obra más grande para la humanidad: Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre, dio su vida, su cuerpo, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.